Bien, buen día, buenos días. Trataré de adaptarme al tiempo establecido de 10 minutos y simplemente invito a todos los presentes a que luego tengan la oportunidad de leer el documento que hemos preparado y que esperamos sea publicado con posterioridad. De tal manera que lo que aquí haré será una pequeña síntesis de un tema que, por otra parte, se viene hablando mucho, ya que una de las razones de ser precisamente del fomento del turismo rural en regiones que son eminentemente rurales o tienen un alto índice de ruralidad es precisamente el vincularlo con lo que es el desarrollo. De ahí que inicialmente y en relación con lo que se planteaba en el bloque, desde el punto de vista de los contenidos que se podían abordar en él, nos planteemos estas dos preguntas que están desgraciadamente irresolutas, ¿no? O al menos irresolutas en su totalidad. Y lo hemos podido observar a la hora de escuchar a nuestra compañera de mesa, María José, cuando hablaba de cuál era el planteamiento que sobre el turismo rural había en un país en concreto, como es el caso de Guatemala. De tal modo que, en tanto desde el punto de vista conceptual como del propio punto de vista de los límites de este medio rural, pues son cuestiones que entrañan multitud de dificultades, de tal manera que estas dificultades consisten, entre otras cosas, en no conocer todavía un concepto que sirva de forma universal a todos los países y a todos los destinos. Y todo ello, bueno, pues ha generado un intenso debate entre lo que es la comunidad científica y los propios agentes de carácter privado. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos, pues evidentemente, son muy diversos y la mayor parte de ellos debemos encontrarlos, sin ninguna duda, en la propia complejidad que tiene ese medio rural, dependiendo del lugar en el que estemos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque las funcionalidades que este espacio o que el territorio rural ha tenido en el pasado y tiene en el presente son muy distintas, ¿no? Se ha pasado de ser un territorio meramente abastecedor a ser un territorio multifuncional, donde las actividades recreativas pues también tienen su hueco. En este sentido, algunas de las cuestiones que dificultan claramente que se pueda hablar de un concepto universal, pues están las de carácter territorial, las de carácter normativo y las de carácter motivacional. Desde el punto de vista territorial, pues son muchas las cuestiones que alrededor de criterios pues impiden el contar pues con un consenso entre las comunidades investigadoras y también un consenso entre los agentes públicos y privados, ¿no? Y ahí, bueno, pues se recurre generalmente a parámetros de diferente orden, como son los parámetros demográficos, físicos, de cohesión territorial, accesibilidad, etcétera. Y desde el punto de vista normativo, bueno, pues tenemos un claro ejemplo en España, donde las comunidades autónomas pues tienen transferidas las competencias en esta materia y también han ido aprobando y regulando este sector de forma diferente. Y finalmente, pues podríamos añadir que el turismo rural pues tiene un perfil claramente polimotivacional que hace pues también que sea bastante complejo que podamos ponernos de acuerdo en lo que busca cada uno. A la luz de todo esto, y si tuviéramos que hacer una síntesis, diríamos que independientemente de estas cuestiones de índole conceptual que han sido motivo de reflexión, sobre todo entre la comunidad científica y lo seguirán siendo en los próximos años, hay que señalar que el medio rural pues es un medio con recursos que sigue atrayendo todos los años a una cantidad importante de personas. Y en ese sentido ha sido fundamental, tal y como se ha demostrado fehacientemente, el papel que han jugado unos alojamientos considerados alternativos de carácter específico, como son los alojamientos rurales que trasladan una oferta diferenciada. Si toda esta introducción la extrapoláramos a un laboratorio tan interesante como es el laboratorio de Extremadura, con 41.000 kilómetros cuadrados, pues nos plantearíamos que Extremadura es una región rural y eso tiene un significado o se traduce en una serie de aspectos de índole cuantitativo relacionados con el problema, con algo que nos preocupa, que es la pérdida de población, de una población envejecida, de un territorio escasamente poblado,
que a su vez se ve reforzado por un predominio de pequeños municipios y de concentración de la población en una serie de municipios que los podemos llamar privilegiados, que son solo 7 de más de 20.000 habitantes, pues que van a concentrar la mitad de la población, tal y como figura ahí en esos gráficos que plasman una división que yo creo que es muy real y que dan una radiografía de lo que realmente tenemos en estos momentos, ¿no? Quizás uno de los grandes problemas a la hora de tener ese concepto de Extremadura rural, pues es la baja densidad de población. Estamos muy por debajo de la media nacional, estamos muy por debajo de la media europea, e incluso hay un comportamiento muy diferente entre lo que ocurre en la provincia de Badajoz y de Cáceres. Y a escalas municipales o comarcales, pues las realidades son muy distintas. De tal manera que nos planteamos dónde está la gente y en este mapa pues observamos cuál es la distribución de esos municipios que albergan una población o una densidad de población inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, que es enorme, y ahí si a ella le sumamos los municipios entre 10 y 20 kilómetros cuadrados, pues observamos pues que hay un porcentaje de Extremadura muy importante, tal y como aparece citado en el documento del que les he hablado anteriormente. Por el contrario, aquellos municipios que tienen una tonalidad roja más oscura, pues son mucho más escasos, si bien hay que advertir que coinciden en algunos casos con municipios que tienen una extensión territorial muy grande, como podría ser el caso de Cáceres, Badajoz o de la propia Mérida. Y, por último, en esta selección de criterios, pues podemos observar que todavía la relevancia del sector primario adquiere unos tintes elevados, lo que ofrece una ventaja para explotación precisamente de ese medio rural, tal y como se puede verificar a través de cifras. Ahora llega la pregunta más importante. Si fomentamos el turismo en el medio rural, ¿tendremos la oportunidad de contribuir al desarrollo? Yo creo que la pregunta se resuelve por sí misma, tanto a nivel de estas grandes cifras que vemos aquí a la derecha que nos ofrece la OMT, que no son más que cifras globales, como al nivel individual, teniendo en cuenta que la finalidad que debemos perseguir con esto no es ni más ni menos que mejorar las condiciones de vida de la población local. Ese debe ser el propósito y a ello debemos entregarnos al tratar de impulsar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay una serie de variables, de indicadores, que nos señalan que hay una serie de datos que certifican, que acreditan que existe una diferencia entre ese medio no rural y el medio rural. Y, por tanto, debemos pretender o debemos optar a conseguir que esa situación se vea compensada, porque es una situación, además, de justicia y que impediría de una forma muy clara que continuara esa diáspora de personas desde el campo hacia los núcleos urbanos, ¿no? Ante esta situación, yo creo que debemos hacer un ejercicio de impulso de un modelo de desarrollo endógeno en base a los recursos existentes, que conlleva, por supuesto, la participación y mejora de la población local que reside en cada uno de esos lugares. Y uno de los ejemplos que se puede citar como de los que ha tenido un mayor impacto es la creación de una red de alojamientos alternativos, que ha sido la red de alojamientos rurales, de los cuales tenemos ahí la clasificación existente en base a la normativa vigente y que ha tenido un crecimiento exponencial que se puede secuenciar en una serie de etapas que aparecen ahí reflejadas de tal manera que la realidad nos indica más de 700 establecimientos en el contexto actual y casi 10.000 plazas, de tal manera que gracias a esta relación o a esta red de alojamientos rurales hay muchos pequeños pueblos que se han integrado en el mercado turístico, un mercado que no conocían porque carecían de cualquier tipo de alojamiento de estas características. Si bien, pues como hay que decirlo todo, esta red es muy irregular desde el punto de vista territorial, ya que se concentra en unas áreas en detrimento de otras, ya que existe una correlación muy elevada
de acuerdo con trabajos que he tenido la oportunidad de hacer con compañeros que están aquí, existe una correlación muy elevada entre algunos aspectos, como son la propia altitud o las características del relieve y la localización de esos alojamientos. Cuestiones positivas vinculadas al crecimiento de los alojamientos rurales, sin duda, venimos o marcamos en rojo la conservación del patrimonio arquitectónico tradicional, dado que la propia normativa señala que se dará preferencia a aquellos alojamientos que se instalen en arquitecturas que respondan a estas características. Junto a ello, las inversiones, si existe cierta mala prensa, que si es un sector subvencionado, que recibe, es cierto, pero si recibe un 30% el propietario tiene que poner otro 70%, con lo cual hay que arriesgar, y es dinero que llega a ese medio rural, ¿no? Y también, por supuesto, se ha hecho un gran esfuerzo en la dotación de equipamientos y la propia valorización de recursos, cuestiones que son absolutamente necesarias para alcanzar los objetivos que se pretenden con ello y que además pues todavía tienen mucho recorrido. Como consideraciones finales, que pueden ser vistas y ampliadas, insisto, en el documento que he preparado, debemos decir que esta actual red de alojamientos, en el caso de Extremadura, ha tenido unos efectos muy importantes, efectos que han sido o están mal distribuidos por la propia ubicación de dichos alojamientos dentro de lo que es la comunidad autónoma. Pero también hay que decir que, no obstante, hay que advertir que los espacios rurales, a pesar de todas estas medidas, siguen perdiendo población, con lo cual se ve que esta no es la única solución a la que se debe recurrir. Y ello pues ha supuesto en algunas ocasiones que se hayan levantado unas expectativas que luego no se han cumplido, con lo cual pues se han producido ciertas insatisfacciones que no se ciñen solo al caso extremeño, sino que podrían ser extensibles a otros casos. Por mi parte, nada más, y ya he concluido.